Hola, bienvenidos a Spanish Planet. Estamos en Villa de Leyva, un pueblo tradicional de Colombia que es muy conocido por su arquitectura. En este pueblo vamos a entrevistar a diferentes personas para preguntarles qué harían en diferentes situaciones. Hola Alejandro, hola Paola. Quisiéramos saber qué harían si pudieran viajar en el tiempo. Quizá yo haría como ciertas paces con ciertos miembros de mi familia y, y un poco más atrás de niño en el colegio tomar ciertos otros caminos que no sé, pero en realidad estoy contento y no tomo el viaje en el tiempo, me quedo acá, disfruto de estar acá. ¿Te gusta más el presente? Sí, disfruto lo que a través del tiempo he llegado a hacer ahora. Muy bien, muchas gracias Alejandro. Muy bien. ¿Y tú qué harías, Paola? En mi caso, creo que me hubiera atrevido a conocerte antes. Uno, dos, me gustaría viajar en el tiempo a conocer el origen del hombre. Quisiera presenciar en realidad qué fue lo que sucedió y cómo es que estamos aquí. ¿Y si se te aparece un dinosaurio? Nada de cabeza enfrentarlo. O de salir corriendo. Buenos días, ¿cómo se llama? Buenos días, soy el soldado profesional Harold Orlando. Muy bien, Harold. ¿Qué haría si fuera invisible? Bueno, es una pregunta un poco difícil. Bueno, pues yo visitaría muchos lugares donde, digamos, no se permite entrar a las personas normalmente. Qué genial. Por ejemplo, ¿qué lugares se le vienen a la cabeza? No sé, alguna parte, digamos, en los Estados Unidos, que hay sitios no autorizados para las personas. Sería muy interesante. Tal vez a áreas militares que le llamen la atención, que tenga curiosidad. Sí, varias bases que hay en Estados Unidos, pues que no se permite el acceso fácilmente, entonces me gustaría ingresar a esas bases. Bueno, Harold, muchas gracias. Mucho gusto en conocerlo. Bueno, muchas gracias, igualmente a ustedes. Hola, Giovanni. Si tuviera un superpoder, ¿cuál sería y qué harías con él? Bueno, el superpoder sería superinteligencia. ¿Y qué haría con él? Resolvería los problemas tecnológicos de la humanidad. Crearía algo súper innovador, algo muy innovador para solucionar los problemas de la humanidad. En energía, por ejemplo. Ah, genial. Hola, Haider. Mucho gusto. Quisiera saber, ¿tú qué harías si gobernaras el mundo? Yo quería si gobernar el mundo. Controlaría para tener paz, para organizar que se cumpliera la justicia, ayudaría a las familias más pobres. ¿Y qué harías en favor de los animales? Quería en favor en los animalitos. Los ayudaría dándoles casitas, poniéndoles puntos de alimentación, haciéndoles brigadas caninas, para que dejen de estar comiendo en las calles. Muy bien, Haider. Muchas gracias por tu respuesta. Hola, María. Si te ganaras un viaje a otro país, ¿a dónde irías? Me gustaría mucho viajar a Japón. ¿Y por qué te gustaría viajar a Japón? Me gustaría conocer un árbol de cerezo. ¿Y qué más te gustaría hacer? Me gustaría también, no sé, visitar una casa tradicional japonesa. Ah, qué interesante. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Hola, María. Me gustaría saber, si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Recorrería pueblos de España. Me encanta la gastronomía, me parece rico ir a conocer culturas, conocer la gente, compartir, eso me gusta. Y en esto, en la prioridad estaría eso. ¿Y tu segunda opción cuál sería? Me encantaría conocer India, el contraste de la cultura, las cosas diferentes,
La comida también me llama mucho la atención, sí, principalmente eso. Genial, María. Muchas gracias por tu respuesta. Ok, Que tengas un buen día. Acabamos de escuchar a diferentes personas contándonos lo que harían en varias situaciones. Para eso usamos el condicional simple. Entre otros de sus usos están situaciones hipotéticas, deseos y sugerencias. Veamos cuáles son los verbos regulares. La terminación para los verbos terminados en ar, ir es exactamente la misma. Veamos, por ejemplo, hablar. Hablaría, hablarías, hablaría, hablaríamos, hablarían. Y lo mismo con verbos terminados en ir, como comer y vivir. Estos son algunos ejemplos de verbos regulares del video. Yo visitaría muchos lugares donde no se permite entrar a las personas normalmente. Resolvería los problemas tecnológicos de la humanidad. En cuanto a los verbos irregulares, en el condicional simple solamente hay 12 verbos irregulares. Estos son. Aquí tienes algunos ejemplos de verbos irregulares. ¿Qué haría si fuera invisible? Saldría a conocer todo el mundo. Ahora cuéntanos, ¿tú qué harías si pudieras viajar en el tiempo? Escribe tu respuesta en los comentarios.